Epístola de Santiago, capítulo 1, verso 25. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Vamos a iniciar desde ahí. ¿Os parece? Muy bien. Así me gusta, con entusiasmo, con griterío, con pasión. Eso es bueno. Está ahí, Santiago capítulo 1, verso 25. Dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Padre, muchas gracias por tu palabra. Como siempre te pedimos que tú la hagas viva en nuestros corazones y que ella cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Recordad que lo estamos uniendo con Gálatas, que es una epístola fabulosísima, hablando de a libertad fuisteis llamados. Es decir, y recuerda, los dones y el llamamiento son irrevocables. A libertad fuisteis llamados. Hay un llamado irrevocable a libertad. ¿Sí? Solo que no uséis la libertad, y empezamos a detallar, la libertad la uso yo. ¿Estáis ahí, no? Él me hace libre y yo uso la libertad. Y ahí es donde podemos tener nuestros problemas, ¿o no? Es más, ahí es donde tenemos nuestros problemas, en el uso de la libertad. No usarla como ocasión para la carne. Estoy empezando un tanto raro, pero recuerda, la libertad la uso yo y yo la puedo usar para la carne o para el espíritu. ¿Estamos todavía ahí? ¿Cómo diferencio una cosa de otra? Ese es el gran problema, que a veces no diferenciamos, solo usamos, solo hacemos. Pero no sabemos cuándo estamos en la carne o cuándo estamos en el espíritu. Intencional. Danzo en el espíritu. ¿Estás seguro? Uy, qué mal está la cosa por aquí. Bueno, aterricemos un poco la cosa. Recuerda mi frase, que no es mía. La redención no consiste solo en ¿qué? Muy bueno, lo habéis aprendido muy bien. En salir de la esclavitud, sino en aprender a vivir en libertad. Por eso es que necesitamos aprender a vivir en libertad, porque yo uso la libertad. Si no sé cómo usarla, la voy a usar normalmente para la carne. Y todo lo que procede de la carne, ahora lo veremos, las consecuencias no son buenas. ¿Te parece? Bien, no hemos definido mucho el término libertad, pero sin entrar tampoco, no me interesa en esta ocasión definirlo demasiado, pero sí hacer un poco de apología en la siguiente definición, que la tenemos en la Biblia, del griego, que es poder desplazarse sin ninguna opresión. Eso es libertad. Nuestro diccionario dice otras cosas, ya hemos visto, pero poder desplazarnos sin ningún tipo de opresión. Lo voy a plantear de otra manera. Poder moverme sin obstáculo alguno. Eso es libertad. ¿Sí? En contraposición a esto,
la esclavitud, ¿qué es lo que nos hace? Efectivamente, nos limita en nuestros movimientos. ¿En qué tipo de movimientos? Dos especialmente. Uno, por eso me esclaviza, me obliga a hacer pecado, me obliga, te lo estoy diciendo bien, la esclavitud me obliga, me lleva a hacer pecado, y por otra, me impide que pueda hacer la voluntad de Dios. Por eso es que por mucho que animemos a alguien, Pastor Antonio, vamos, anímate, haz la voluntad de Dios, tú puedes, tú no, no puede. Si no usa la libertad, no puede. Porque la esclavitud, el pecado, le va a llevar precisamente a lo que San Pablo nos lo relata tan bonito y que lo usamos mucho para muchas cosas, pero lo dice en Romanos 7, 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿Ves qué bien lo plantea él? Eso se llama esclavitud. Me lleva a hacer lo que no quiero hacer y no me deja hacer lo que yo sí quiero hacer. Servir a Dios. Por ejemplo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo, atento, esta ley. Recuerda lo que es una ley. Funciona, quieras tú o no. No es que yo no quiero que funcione la ley de la gravedad. ¿Y a quién le importa eso? Hallo esta ley. ¿Qué ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Llevamos por 3 leyes. Que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Por eso es que si uso la libertad para la carne, ahora lo ves en el texto que hemos, ¿qué va a ocurrir? Hallo esta ley con la carne, ley del pecado. Voy a estar pecando, es decir, voy a estar fallando. Cuando hablo de pecar no es voy a cometer pecados, que también, pero voy a estar fallando. Si yo uso la libertad para la carne, voy a estar fallando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ejemplo, Israel, que lo pusimos al principio, seguimos con eso en mente. Sale de Egipto, es libertado, pero una y otra vez vuelve a meter la pata. No importa lo que se enfrente, vuelve a meter la pata. ¿Qué le pasa? Por eso sabemos que la frase, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, seguían esclavizados. Y cuando uno sigue esclavizado, lo que quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer, eso lo hace. Por eso podemos ver fácilmente cuándo estoy esclavizado. Esto no es para juzgar a los demás, esto es para mirarme a mí mismo. ¿Cuándo estoy esclavizado, cuándo no? No, es que yo quiero ir todos los domingos al culto. Muy bien, ¿y por qué no lo haces? Es que yo quiero orar todos los días. Quiero levantarme temprano y quiero ponerme a orar. Muy bien, ¿y por qué no lo haces?
Me he equivocado de público, yo creo, de audiencia. Eso es libertad. Hoy tenemos la otra cara de la moneda, ¿eh? Libertad no es jolgorio, libertad no es, ya, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no es libertad. Libertad tiene esta cara, que cuando yo realmente no hago lo que quiero hacer y se supone, esto es como la mili, valor se supone que todos queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no puedo hacer la voluntad de Dios, hay algún tipo de atadura dentro de mí. No gusta, ¿a que no? Sigo. Tú mira cómo funcionamos. Por eso te he hecho 5 leyes. Funcionamos por ley. La vida funciona por ley. Con leyes. ¿Tú naciste o no? No estáis ni convencidos de eso, ¿eh? ¡Qué mala historia! Todos nacimos. Y funciona por ley. Tú podías haber levantado el dedo y decir, yo no quería nacer. ¿Y? No, que yo no quiero seguir viviendo. ¿Y? Esto funciona por ley. Es lo que San Pablo está intentando hablarnos, entre otras cosas, de decir, a ver, no os hagáis cosas raras, ni... Si yo me someto a algo, me someto a una ley que me va a llevar a ciertas cosas. Por eso tenemos que saber diferenciar. Ahora ya cambio el tercio, vamos a la parte un poco más bonita. Tenemos que saber diferenciar cómo funciona el mundo a cómo funciona el reino de Dios. Si no sabemos diferenciar eso, no podemos hacer el cambio de usar nuestra libertad para la carne, cambiarla para el espíritu. Si yo no sé cómo funciona el reino de Dios, no voy a poder cambiar usando mi libertad para el espíritu que quiero y lo voy a hacer para la carne que no quiero. Porque, te digo una cosa, usar la libertad la voy a usar. Funciona por ley. El otro día lo hemos leído en Santiago, la ley de la libertad. Funciona por ley. Voy a usar mi libertad, la voy a usar. El asunto es si para la carne o para el espíritu. Si no sé cómo funciona la ley del reino de Dios, no voy a poder usarla para el espíritu. Este es el resumen de todo lo que he intentado introducir hasta ahora. Por eso, fijaros que la libertad social del mundo, y eso lo sabemos todo porque estamos aquí metidos, ¿cómo funciona? Funciona de la misma manera que acabamos de leer, con muchas leyes. ¿Tú has visto la cantidad de leyes que hay en general en el mundo? La mayoría escritas inclusive. Muchísimas leyes, tantas que yo no creo que haya nadie capaz de asimilar toda cantidad de leyes que hay. Pero como se dice, el que la ignores no te exime de cumplirla. Miles. De ahí que necesitamos también una cantidad de abogados, miles de abogados para interpretar esas leyes. Y miles de jueces para aplicar esas leyes. ¿Tú vives en el mundo? ¿Sabes que eso es así o no? Está al orden del día. Ahora, ¿cómo funciona el reino de Dios? Ahí es donde voy. Fíjate que en el reino de Dios no hay miles de abogados. No hay miles de jueces. Entre paréntesis, ese es el error en el que caemos la Iglesia a veces, en convertirnos en abogados, en defensores de, o en acusadores de.
fiscales también. Defensores de la Biblia. Vamos a empezar por lo bueno. Defensores de Dios. ¿Sabes que Dios no necesita que nadie le defienda? ¿Sabes que la Biblia no necesita que nadie la defienda? Defensores y acusadores de nuestros hermanos. Pues te voy a decir lo mismo. ¿Sabes que a ti no te hace falta que nadie te defienda, mucho menos que nadie te acuse? Cuando usamos la libertad para eso, la estamos usando para la carne, no para el espíritu. ¿Estáis aquí todavía o ya he perdido a unos cuantos? He perdido unos cuantos ya pensando en sus cosas. Como esto ya no fue forma de seguirlo, pues vamos a ver qué tenemos que hacer después que salga la reunión, ¿no? Estamos aquí. Muy bien. En el reino de Dios ni hay muchos abogados, ni hay muchos jueces. Porque tampoco nadie tiene que enseñarme o decirme cómo tengo que aplicar la ley. En el reino de Dios solo hay un juez y un abogado, Jesucristo el justo. Solo necesitamos, además, en la misma persona se conjugan las dos cosas. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos en Jesucristo. El reino de Dios solo funciona con un juez y con un abogado. No con una inmensa mayoría de gente venga convirtiéndonos en abogados y en jueces, mandando gente al infierno, sacándola de no sé dónde, llevándola a no sé cuánto. Todos son ideas que no valen para nada. Y que lo único que nos hacen es mantener nuestra libertad en la carne. Solo existe y un juez. Un abogado y un juez. Por eso el mundo espiritual es muy complejo, muy amplio, pero se resume en algo tan básico que todos podemos funcionar con nuestra libertad en él. En Romanos 8, Pablo sigue hablando, sigo la línea de Pablo, y dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí estamos bien, ¿a que sí? Porque la ley, no las leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el reino todo se puede resumir a dos leyes. Una, la ley del pecado, que dice que te vas a la muerte, o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de todas las demás leyes, tan resumido como eso. Solo hay dos leyes. Yo uso mi libertad para una o para otra. Ley del pecado y de la muerte. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado, así podríamos seguir por toda la Escritura. No voy a seguir esa línea. Simplemente, esa ley opera esclavizando. Lo leímos la primera vez también. Pablo hablando acerca de esto. Aquellos que son esclavos por el pecado. Pero quiero avanzar. Segundo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Que todo el que está en Cristo Jesús vive. Tan sencillo. Todo el que está en Cristo Jesús vive. Y fijaros el detalle. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado. No me librará. Me ha librado. Eso es importante, saber cómo funciona el reino. Me ha librado. Nosotros la mayoría de las veces estamos pensando, bueno, Señor, a ver si tú obras y me libras de esto y me sacas. No, me ha librado. Me ha librado. De tal manera que si yo uso mi libertad para el Espíritu, me voy a dar cuenta que no hay otra. La ley funciona sola y salgo de la esclavitud en la que esté. Ahora, si lo sigo usando para la carne, no hay forma de salir de ahí. Paréntesis incluido. Ni porque ore, ni porque me oren, ni porque no salgo de ahí. Porque estoy usando mi libertad para la carne. Y la ley del pecado produce muerte, sin más. Ahora, la ley del espíritu de vida lo que hace es libera vidas, libera espacios, libera recursos, libera relaciones, libera. La ley del espíritu de vida te va liberando. Si tú decides usar tu libertad para el espíritu, te vas a dar cuenta que por ley se empiezan a liberar las cosas. Así. Se liberan los recursos. No, es que no tengo suficientes recursos, vivo como un pobre y no sé qué, como un indigente, no sé cuánto. Eso es porque usas la ley de la libertad para la carne. Si usas la ley de libertad para el espíritu, la vida en Cristo Jesús abre los recursos. Fijaros que Juan, ahora iremos, bueno, ahora no vamos a ir a muchos sitios, pero iríamos a Juan para ver una serie de cosas interesantes. Pero Juan, tercera de Juan, verso 2 dice, querido hermano, es una versión distinta, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí cambia esta versión. Es decir, la ley de la libertad se abre paso física y espiritualmente. Todo esto se resume muy sencillo. Si nos vamos a Génesis, a Edén, nos vamos a dar cuenta que todo el jardín, incluso todo el resto de la tierra, Dios nos lo ha resumido con estas dos mismas leyes. El árbol de la ciencia del bien y del mal que produce... Si el Señor lo dijo, el día que comáis de este árbol, ¿qué produce? Muerte. Muerte. La ley del pecado produce muerte. Es la misma ley. Todo se resume en estas dos leyes. Ciencia del bien y del mal o la vida. El árbol de la vida. Tan sencillo como eso. Así sabemos que estamos operando nosotros por los frutos. El Señor lo dijo, ¿recordáis? El Señor nunca dijo, mirad a alguien y os vais a dar cuenta si es pastor por lo bien que predica, por lo bien que trata a las ovejas, por lo bien que las cuida. Nunca dijo eso. Por los frutos. Frutos. Bueno, dejemos eso. Seguimos a esta parte de aquí. La ley del espíritu de vida. La podemos llamar también, vamos a quitarle la parte de espíritu, eso hablamos otro día, la ley de la vida. Por eso te hablaba al principio, la vida funciona por ley. La ley de la vida, y en tu caso y en el mío,
y yo así lo creo y lo espero, la ley de la vida eterna. La ley de la vida eterna. ¿Sabes el problema que tuvo Israel? El problema que tuvo Israel cuando salió de Egipto, por el cual permanecieron esclavos y definición que he dado antes, no se pudieron mover libremente hasta alcanzar la tierra prometida. 40 años dando vueltas, pero sabían dónde estaba. ¿Estáis conmigo? O sea, ellos ya llegaron hasta ahí. Entraron los 12 espías. Sabían la ubicación propia de la tierra prometida. Sabían dónde estaba, igual que tú y yo sabemos muchas cosas que dice la Biblia, pero no las alcanzamos. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte les lleva ¿a qué? A que lo que quieren, la tierra prometida, no lo pueden alcanzar, y lo que no quieren, vivir en el desierto, eso es lo que van a estar haciendo 40 años, hasta que se mueran. ¿Veis qué sencillo el planteamiento? Sigo. Salen de Egipto, 430 años esclavos. ¿Sabes el problema? El problema, ellos no conocen otro tipo de vida que no sea esclavitud. No conocen otro tipo de vida, con lo cual todo lo filtran por ese tipo de vida que conocen y usan su libertad para ese tipo de vida, para la carne, y los frutos que recogen son muerte. La mayor parte o las partes más fuertes de nuestras ataduras están aquí, en nuestra mente. Eso habla Romanos 12, que no lo voy a leer por falta de tiempo. Eso les dijo Jesucristo a los propios fariseos, escribas, etc. ¿Qué les dijo? Les dijo que con las tradiciones, con sus tradiciones, invalidaban la palabra de Dios. Tradiciones, pensamientos, ideas, conceptos, creencias, todo lo que está aquí, en la cabeza. Por eso es importante, si yo quiero conocer cómo funciona el reino de Dios, saber qué es la ley de la vida eterna. Lo que es igual, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero yo le estoy poniendo ahora la ley de la vida eterna. La vida es un tema central en toda la Escritura. ¿Te has dado cuenta de eso? Es un tema central. En Génesis aparece el árbol de la vida, y en Apocalipsis, a que no sabes qué concluye. El árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22. Ahí va a estar. Y durante todo el transcurso, vida. Decía antes que me gustaría poder ver el libro de Juan, porque Juan es el que más habla acerca de la vida y da una serie de conceptos muy interesantes. Yo solo voy a citar 2 o 3 porque ya tengo que cerrar, seguimos el próximo día. Pero mira, fijaos, un error común que cometemos la inmensa mayoría de todos nosotros con respecto a la vida. Y recuerda por qué te lo estoy diciendo. Problema de Israel es no conocían otro tipo de vida. Problema con la iglesia a veces, no conocemos nuestra vida eterna, lo que Él nos ha dado. Todo lo que conocemos es la vida de esta tierra, la vida de este mundo, y todo lo filtramos. Le ponemos el nombre de espiritual, pero lo filtramos por lo natural. No sabemos lo que es lo espiritual, la vida eterna, y por lo tanto no podemos ejercer nuestra libertad para esa vida eterna. Un error común que cometemos es asociar la vida eterna a tiempo. Miles de años, mucho tiempo. La vida eterna no tiene que ver con tiempo.
La vida eterna tiene que ver con calidad. De hecho, la palabra que usa también el griego tiene más que ver con calidad que con tiempo, con días. No está asociada a años. ¿Por qué? La vida eterna funciona fuera del tiempo igual que dentro del tiempo. Funciona en cualquier sitio, de cualquier manera, en cualquier momento. No importa que seas una persona de 150 años o que seas un joven de 18 años. La vida eterna sigue funcionando de la misma manera. Tiene la misma vitalidad. Tiene todos los mismos recursos. No importa. No podemos asociarla a tiempo. Está fuera del tiempo. Aunque funciona dentro del tiempo también. Como digo, el Evangelio de Juan trata una serie de cosas interesantes. Yo solo voy al verso que me interesa y ya lo dejamos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Tú y yo tenemos que saber que se nos ha dado, se nos ha concedido el gran privilegio de conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¡Qué gran privilegio! Esa es la vida eterna. Por eso el enfoque de la vida eterna no está en nuestro futuro, sino en nuestra posición en Cristo Jesús. Ahí es donde está un presente continuo, y el enfoque de nuestra libertad igual. No está en nuestro futuro, está en nuestra posición. No está en un lugar geográfico donde estemos, está en nuestra posición. No está que estés en el desierto o en la tierra prometida o incluso en Egipto, está en nuestra posición. En esto consiste la vida eterna. Diferencia entre Moisés e Israel. ¿Por qué Moisés no cometió los mismos errores que ellos? Moisés conoció y conocía a Dios. Israel conocía de Dios, que sabemos que es muy distinto, lo hemos visto muchas veces. El problema de la iglesia es que conoce mucho de Dios y lamentablemente conocemos poco a Dios. Poco a Dios. Romanos 12:2, donde habla de renovar la mente, es interesante porque el próximo día lo vuelvo a ello, ¿vale? Si Dios lo permite. Dice que cambia nuestra manera de vivir y podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero mira una versión sacada del original. Lo que es bueno, lo que le es grato. Conocer lo que le es grato. En esto consiste la vida, en conocerle a Él. ¿Qué le agrada de ti? ¿Qué le agrada de la iglesia? ¿Qué le agrada de una situación? Eso es conocer a Dios. No qué dice la Biblia. Yo puedo saber qué pie calza el pastor Antonio y no conocer a Antonio para nada. No me digas qué dice la Biblia. No te conviertas en abogado y mucho menos en juez. No, dime qué le agrada a Él. ¿Qué le agrada a Dios de esta situación? ¿Qué trabajo le agrada a Dios que yo esté?
¿Cómo le agrada a Dios que venga al culto hoy en la mañana? ¿Cómo le agrada a Dios que le alabe? ¿Cómo le agrada a Dios que me vaya de aquí? ¿Cómo le agrada? ¿Cómo le agrada? ¿Cómo le agrada? Eso es mi vida eterna. Agradar a Dios constantemente. Conocer todo lo que le agrada. Ponte de pie, por favor.